Desde febrero de 1903 funcionó como la cárcel de Cananea. En 1980 se convirtió en el Museo de la Lucha Obrera hasta hoy en día. En 1981 fue declarado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí se alberga la historia del movimiento obrero de 1906, por lo cual la heroica ciudad de Cananea es considerada cuna de la Revolución Mexicana. Perla Meraz, directora del museo, expresó que este edificio se encuentra desde hace 2 años cerrado debido a que está en rehabilitación. Por ello, mantienen actividades de promoción y sensibilización, talleres de lectura en escuelas, instituciones y espacios públicos. Puntualizó que la inversión inicial fue de 3,5 millones. El acervo histórico y cultural se encuentra resguardado, desde las pinturas, libros, así como la museografía. En 1980 se abre como museo, pues desde ese tiempo hasta ahora no se había hecho un arreglo pues que realmente lo ameritaba, ¿no? Y hace 2 años cerró, se hizo la primera etapa, entonces todo está resguardado, no se ha perdido la museografía. Cabe destacar que este museo es uno de los más visitados del estado de Sonora. Oscilan entre 500 y 700 visitantes y solo se cobran 10 pesos, pero aún continúa cerrado por la remodelación. Informó para Noticias Telemax desde Cananea, Yasminis. La huelga de Cananea, antecedentes, causas y consecuencias. Una movilización de trabajadores mineros que comenzó el 1 de junio de 1906 en la localidad de Cananea, en el estado de Sonora. La huelga fue convocada para intentar mejorar las deplorables condiciones laborales de los trabajadores mexicanos y la diferencia de trato que había entre ellos y los estadounidenses, así como sigue sucediendo en las franquicias de pizzerías, hamburgueserías, cafeterías hasta el 2021. La minería había sido de los motores de la economía del país, con una especial repercusión en el norte. A finales del siglo XIX, la mayoría de los inversores y propietarios eran extranjeros, ya que el gobierno de Porfirio Díaz, para que entendamos que va hasta 148 años desde que comenzó el mandato de Porfirio Díaz, las cuestiones ideológicas del prianismo en México, había emprendido una política que los favorecía a los extranjeros. Después de 2 décadas de porfiriato, la oposición liberal estaba empezando a organizarse mejor y los sucesos de Cananea y la posterior huelga de Río Blanco supusieron 2 hitos importantes en la lucha contra la dictadura y en pos de los derechos de los trabajadores. Para muchos historiadores, ambas huelgas fueron los antecedentes del estallido de la Revolución Mexicana y de la posterior Constitución de 1917, en la que se recogen muchas de las peticiones que los huelguistas reclamaron, pero seguimos insistiendo que siguió esta dictadura hasta el 2020 con tantas cuestiones, así como el outsourcing ilegal impuesto por Vicente Fox en el año 2000. En cualquier caso, la huelga de Cananea trajo como consecuencia una represión a gran escala con un número de muertos sin aclarar, pero que superaría las 2 docenas, además de medio centenar de líderes destacados del movimiento en la cárcel. La población de Cananea, cercana a la frontera con Estados Unidos, fue una de las que más creció debido a la actividad minera desarrollada durante el siglo XIX. A finales de este siglo, la empresa estadounidense Cananea Consolidated Company se establece en la zona. Su propietario era William C. Green, un antiguo militar que, favorecido por la legislación del porfiriato, compró varias minas y construyó una fábrica de fundición y un ferrocarril que llegaría hasta los puertos más cercanos. El asentamiento de la compañía provocó que miles de trabajadores de todas partes del país se desplazaran para intentar conseguir un trabajo. De esta forma, en 1906, más de 1/3 de los 20,000 habitantes de la localidad trabajaban para esa empresa. Del total de trabajadores, aproximadamente el 75% eran mexicanos, mientras que el resto provenía de Estados Unidos. Las diferencias salariales y derechos entre ambas comunidades eran muy grandes, siendo desfavorables para los locales. La oposición liberal y el férreo control represivo que había desde entonces, desde que comenzó Porfirio Díaz, durante las 2 décadas que llevaba además gobernando, no había dejado aparecer prácticamente ningún movimiento opositor seriamente organizado.
Esto iba a cambiar en la entrada del nuevo siglo, ya que los liberales comenzaron a movilizarse. Los hermanos Flores Magón se colocaron al frente de iniciativas como el periódico Regeneración y comenzaron a impulsar la lucha contra Díaz. Buena parte de estos opositores vivía en el exilio, más concretamente en Missouri, en los Estados Unidos, y desde ahí, unidos en la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, empezaron a planear algún tipo de levantamiento armado, ya que no se veía opción para acabar con el régimen de forma pacífica, ese régimen dictatorial, además vendepatrias. La posición de Cananea, dentro de ese contexto, se impuso en las posiciones contra el porfiriato. A Cananea llegaron destacados militares liberales Enrique Bermúdez, José López y Antonio de Pío Araujo. Su propósito era organizar a los obreros para mejorar sus condiciones, para tratar de unirnos a la causa contra la dictadura que favorecía las malas condiciones laborales. Una de sus primeras acciones fue publicar un semanario, pero pronto fueron localizados y se vieron obligados a pasar a la clandestinidad. Los opositores se quedaron en la ciudad y fundaron el Club Liberal de Cananea. Las jornadas diarias de los trabajadores eran muy largas y las condiciones penosas, con enfermedades como la psicosis y afectando a muchos de ellos. Los sueldos eran muy bajos, sobre todo comparados con los que cobraban los trabajadores estadounidenses en un rubro de para mexicanos 3 pesos y para los extranjeros 7 pesos. Estos últimos eran los que ocupaban los mejores puestos y estos sueldos hasta el 2021 se siguen viendo en tantas minas que siguen en poder de empresas extranjeras. La gota que colmó el vaso fue la noticia de que una de las minas iba a reducir su personal o que iba a traducir las jornadas aún más largas, pero con el mismo salario. Las peticiones de los obreros antes de comenzar la huelga hicieron llegar al propietario de la empresa un pliego con sus peticiones. Entre ellas se encontraba la destitución de uno de los mayordomos, la subida del sueldo hasta los 5 pesos diarios y que los mexicanos pudieran ascender a mejores puestos. Green, el propietario, no accedió a ninguna de las peticiones. De hecho, señaló que solo respondían a intereses personales y que las condiciones laborales debían quedarse como estaban. Tampoco estuvo dispuesto a mejorar los sueldos. El desarrollo la noche del 1 de julio de 1909, la huelga comenzó. Todos los trabajos se vieron paralizados y se convocó a una manifestación. Más de 1,500 participantes portando carteles solicitando 5 pesos de salario empezaron a recorrer la localidad. 1,700 trabajadores de la fundición y de la concentradora se unieron a ellos. No podemos olvidar este día, 1 de mayo, dedicado a los mártires de Chicago y a los obreros del mundo. En el caso de México recordamos con mucho respeto y cariño a los obreros, a los dirigentes de las huelgas de Cananea y de Río Blanco, movimientos precursores de la Revolución Mexicana. Estamos al corriente porque estamos sirviéndole al pueblo y estamos sirviéndole a los trabajadores. No puedo especificar lo mucho que hemos hecho por la clase trabajadora de México. No lo puedo hacer por la veda electoral, pero sí envío un abrazo fraterno de lucha y de transformación a todos los trabajadores de México y a sus dirigentes. Libertad y democracia sindical. Estamos en el sitio arqueológico de Chicaná, en Espujil, Campeche, en los límites con Quintana Roo, en la península de Yucatán. Estamos supervisando la construcción del Tren Maya. Son 1,500 kilómetros de vías férreas para este tren que va a comunicar Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es una región bellísima por sus recursos naturales.
el Golfo de México, el Mar Caribe con su color turquesa, pero sobre todo esta riqueza cultural, artística, en toda la región. Aquí cerca está Calakmul, que es un sitio arqueológico maya espléndido, de lo mejor. Es como Tikal, como Palenque, como Chichén Itzá, Tulum, Etna. Son las grandes ciudades, bellas ciudades, antiguas ciudades mayas, por donde va a pasar, cuidando la naturaleza, sin destruir, sin afectar el medio ambiente, el Tren Maya, para que los que nos visitan de otras latitudes, que llegan a Cancún como 15, 17 millones de turistas extranjeros y se quedan solo en el norte de Quintana Roo, disfrutando del mar y del sol, puedan conocer, internándose en el sureste, toda esta gran riqueza cultural, artística, arqueológica, única en el mundo. Les mandamos un saludo. Nos quedamos a descansar aquí anoche en Espujil. Tengo una reunión más tarde porque antes no se padecía de la falta de agua y ahora el principal problema es que no hay agua en Espujil y vamos a atender esa necesidad. Claro que lo mejor para que haya agua es seguir sembrando árboles frutales, maderables. Por eso la importancia del programa Sembrando Vida. Ya no echar abajo la selva tropical como se hizo durante mucho tiempo de manera irracional, sino cuidar la naturaleza, cuidar nuestro medio ambiente. Un saludo cariñoso.